Buenos días, compañeros y profesor. En este presente video mostraremos las características y los acontecimientos que sucedieron en la educación en la Baja Edad Media. Espero sea de su agrado. Para contextualizar la educación en la Baja Edad Media es necesario ubicarnos en el siglo IX. En ese tiempo existía una organización social, político-económica denominada feudalismo, que se caracterizaba por tener la existencia del señor feudal, el dominante, y del siervo, el dominado. Su modo de producción se basaba en que los siervos le pagaban al dueño de la tierra con su propio trabajo, y el señor feudal le pagaba por medio de una estabilidad dentro de su tierra. En esta época, las escuelas eran instituidas por los obispos franciscanos. El estudiar no era una obligación, por tanto, muy pocas personas ejercían esta actividad, mientras que las otras practicaban actividades de ocio, el rol, por ejemplo. En ese entonces, la palabra escuela se le denominaba lugar de reclutamiento y enseñanza, la cual era rígida y muy estricta. Más adelante les mencionaré las características de este método de enseñanza. Con el paso de los años, la enseñanza pasó a tomar un mandato de las personas las cuales se especializaban en esta profesión y son lo que hoy conocemos como los maestros, los cuales tenían que pagar una licencia para que pudieran practicar esta actividad en cualquier parte del mundo. En ese entonces, los obispos franciscanos se dedicaban a enseñar exclusivamente artes literarias y en los monasterios ciencias naturales y sociales. Por su parte, los maestros se tenían que preparar constantemente para impartir nuevas profesiones. Teología, por ejemplo, ya que así lo iba requiriendo el avance de la época. Con el surgimiento de la etapa mercantilista, que se caracteriza por desarrollar un conjunto de ideas económicas que consideran que la prosperidad de una nación depende del capital que pueda tener el mismo pueblo, surgió una nueva educación de apertura. Italia hace su aparición, ya que por el desarrollo educativo que este país impulsó, surge la especialización de la enseñanza y con ello la creación de un nuevo centro, que es lo que hoy conocemos como la universidad. Este recinto de enseñanza daba a sus egresados la constancia de poder ejercer la profesión en cualquier parte del mundo. Con los progresos significativos, Polonia en la segunda mitad del siglo XI empezó a instituir la enseñanza del derecho, dando pie a tres grandes profesiones. La primera, artes liberales, que recordemos que eran aquellas clases impartidas por los obispos franciscanos. Segundo, medicina, ciencia dedicada al estudio de la vida, salud y la muerte de los seres humanos, que implicaba el arte de ejercer alguna cura para ellos mismos. Y por último, la jurisprudencia, que son las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones de normas jurídicas y que pueden constituir una de las fuentes del derecho. Con el progreso de la educación italiana se da una apertura a una nueva carrera especializada llamada Ars Dictandi, la cual tenía como base catedrática la enseñanza de redactar, escribir y oficializar documentos especializados. Por la trascendencia de esta gran cultura y gran enseñanza como era Ars Dictandi, esta pasó a formar parte de la jurisprudencia, ya que todas las actividades que se llevaban a cabo en esta actividad se enfocaban más a esta rama de la ciencia. El poder no se puede excluir en los términos educativos, ya que desde entonces esto provocó que se hiciera una separación. El gobierno y la iglesia buscaban intereses en común, por tanto se dio una separación de la educación. La iglesia se quedó con la catedrática de las artes liberales, mientras que el gobierno se quedaba con las restantes. Por la separación de estas profesiones, quedando en manos del poder político, se produjeron los siguientes cambios. Número 1. Implementación de carreras especializadas en medicina, arte y derecho. 2. Las clases impartidas se daban en lugares especializados, los que hoy conocemos como las escuelas y universidades.
3. Existía una educación tradicionalista, la cual estaba acompañada de una condición religiosa. Es decir, una vez que los alumnos habían terminado su carrera profesional, la Iglesia exigía que se pidiera una iglesia en nombre del Espíritu Santo para dar gracias por la terminación de estos estudios. De la misma manera, surgen nuevas estructuras, las cuales siempre están jerarquizadas, desde los alumnos hasta los directores, pasando por los maestros y rectores. Dentro de un sistema educativo nunca pueden faltar las utopías escolásticas. Recordemos que la palabra utopía fue desarrollada por Tomás de Moro cerca del año 1516, en donde él define que una utopía es un lugar, un momento o bien un hecho el cual nunca va a existir, que es un lugar el cual tampoco se va a dar dentro de nuestra realidad y de la sociedad que estamos viviendo actualmente. Dentro de este mismo contexto, hablando de las utopías, Hugo de San Víctor visualizaba la escuela como un lugar universal en donde habitaban los ricos, los pobres, niños y adultos, los cuales iban aprendiendo una educación que siempre estaba muy rigurosa y tenía que ser muy bien plantada. De la misma parte, Moncampango de Florencia lo ve como un lugar con cimientos y estructuras perfectas, envuelta y bañada de aire puro, con un profesor bien plantado en su pedestal. En ese mismo siglo surgen nuevos modos de producción, trayendo consigo una nueva enseñanza, la educación caballeresca. Este nuevo sistema de educación consistía en relacionar la teórica con la práctica, para así hacer un proceso formativo integral. Con este nuevo modelo educativo surgieron nuevas reglas, las cuales les podemos mencionar a continuación. Número 1. Si el aprendiz, llamémosle estudiante, se alejaba de esta práctica sin razón alguna, se le negaba su reincorporación a la práctica profesional. Segundo, el aprendiz tenía ciertos años de enseñanza, la cual tenía que pagar, así como también tenía que ser el pago por la educación teórica a ambos profesores. Siguiendo con las reglamentaciones de la educación caballeresca, el maestro de oficio tenía que alimentar al aprendiz. También, si existía alguna anomalía dentro de esta práctica, quien podía exigir una explicación de tal acto era el maestro intelectual. Con el paso de los años, estas reglamentaciones se reformaron, surgiendo contratos entre aprendiz y el maestro de oficio. El método de enseñanza en la Baja Edad Media tenía un sistema educativo muy rígido y tradicionalista, ya que las distinciones jerárquicas eran muy marcadas. Por ejemplo, el profesor exponía su clase en un templete, desde ese lugar mostraba su poder y dominio. A los libros se les veía como verdades absolutas y definitivas, y de la misma manera los alumnos tenían que memorizarlos, sin dejar que el proceso cognitivo de estos se desarrollara. La comunicación en aquellos tiempos era unidireccional, ya que no existía una retroalimentación entre ambas partes, ya que solamente la información la emitía el profesor hacia los alumnos. Como se pudo apreciar, este trabajo fue realizado en las instalaciones de una iglesia, ya que esta representa un papel muy importante en la educación en la Edad Media Baja. Agradezco mucho su atención.